Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. En el día de hoy, pues varios senadores de distintas provincias de la República, pues han hecho público su respaldo a la candidatura de Danilo Medina. Senadores a los que se les tenía como neutrales, a los llamados neutrales. Encabezando este grupo de senadores, pues está el senador por la provincia de San José de Ocoa, Carlos Castillo. Igualmente el senador de Elías Piña y el senador de la provincia de Samaná, Aristides Victoria Yep. El senador por la provincia de Elías Piña, Rafael, es el reformista, que fue reformista, ¿no?, que ingresó al... Sánchez Roa, Adriano Sánchez Roa. De modo que, bueno, todo un proceso, ¿verdad?, de entusiasmo, de canalización de adhesiones, pues ha venido dando en torno a la candidatura de Danilo Medina, lo que augura pues que el día 26 o el 27 de madrugada, pues el Partido de la Liberación Dominicana estará unido en torno a la candidatura de Danilo Medina, cosa hecho muy positivo, porque un precandidato pues pretende ganar, participar en un desafío, en unas primarias, en un congreso elector, como se le llama en el PLD, para ganar. Pero si usted puede, si está en sus posibilidades, ganar uniendo al partido, pues cuánto mejor. Y eso es lo que está sucediendo. El gran respaldo que tiene Danilo, pues le ha permitido pues que su candidatura, al tiempo de ganar, está también construyendo, energizando la unidad partidaria, lo que gana un tiempo con todo esto, ¿no? Es una manera de ganar tiempo en este asunto. Hoy, en la mañana de hoy, pues también se anunció de que el próximo lunes diputados y otros senadores pues tendrían un encuentro en la Casa Nacional con la prensa dominicana, con los periodistas, para anunciar también su respaldo a la candidatura de Danilo Medina. De modo que esta candidatura, la de Danilo, pues va ganando cada vez mayores adhesiones. Y este viernes, pues la juventud PLD, la juventud del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por su secretario, el joven Franklin Rodríguez creo que así se llama, pues va a manifestar su apoyo también de la juventud PLD, de la JPLD, que así se le llama, a la candidatura de Danilo Medina. El programa que tenemos esta noche es un programa que hemos venido preparando desde hace ya algún tiempo, porque efectivamente nuestro papel desde aquí, desde Ojalá, es aportar, contribuir con nuestras reflexiones para que usted esté en capacidad de tomar sus decisiones. No nosotros sugerirles decisiones, sino contribuir a hacer una reflexión desde aquí, una reflexión colectiva, de manera que usted pueda tomar las mejores decisiones, tanto en el campo de la vida cotidiana como de la economía, de la política, etcétera, etcétera. Por eso siempre traemos aquí expertos en distintas áreas. Evidentemente que en el fragor de la política, pues uno tiene que también hacer su aporte en términos de esta reflexión. Y Rafael Sánchez, pues se ha autoasignado la tarea, cosa que nos parece muy bien, de analizar el discurso, las intervenciones públicas, las propuestas que ha venido haciendo el único candidato que hay ahora mismo en la República Dominicana, que es el candidato del PRD, puesto que ni el Partido de la Liberación Dominicana tiene candidato ya escogido, ni lo tiene tampoco el Partido Reformista y otras fuerzas políticas. De manera que así lo haremos, ¿verdad?, para ir analizando todas las propuestas que se van presentando. De modo que esta noche vamos a analizar las propuestas que hasta ahora se conocen del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Buenas noches, Rafael. Yo sé que has hecho una labor ahí de seguimiento y tratar de entender lo que son estas propuestas. Cuéntanos.
Bueno, mira, quizás no un seguimiento, sino simplemente lo habitual que uno hace de informarse sobre las cosas que se están planteando en la opinión pública, la prensa que uno va leyendo todos los días, Sí. qué están planteando cada uno de los sectores de la vida nacional, del área empresarial, del área sindical, Sí. del área profesional y de los políticos también. Y como estamos entrando en estos momentos en la carrera política propiamente dicha, porque vamos a cambiar de capitán en el barco nacional. Claro. Entonces, prácticamente la carrera presidencial está ya entrando en su fase, concluyendo la primera fase de las designaciones internas de los partidos. Sí. Y justamente en ese fragor venimos mirando cómo se van conformando las opiniones de esos capitanes. Sí. Por un lado, Danilo Medina, que como tantas veces hemos planteado aquí en Ojalá, ha venido y probablemente en muchos años planteando a la nación, proponiendo a la nación todo un conjunto de soluciones a las diferentes problemáticas que tiene el país. La deuda social acumulada. Y ha hecho énfasis en las políticas sociales, Sí. como una de sus preocupaciones principales. Sobre estas políticas sociales, aquí en Ojalá, pues nos hemos hecho expertos en ellas. Se ha planteado toda una multitud de detalles sobre la respuesta que debemos dar. Pero por otro lado, a la vez que vamos conociendo esa profundidad de la exposición de Danilo Medina, vamos mirando la alternativa, la oposición a Danilo Medina. Y digo Danilo Medina, aunque este todavía es un precandidato, Sí. pero aún dentro del Partido de la Liberación Dominicana, es el que tiene ya estructurado, vamos a decir, el que puede decir a cualquier sector de la vida nacional qué voy a hacer. Y lo ha hecho. Sí. Del otro lado, que va más avanzado en el proceso interno, porque ya es candidato, pues lo que va saliendo, digamos que son muchos retazos. Retazos. Sí, porque ¿No te parece un discurso estructurado? para nada, todo lo contrario. Ok. Y hay muchos ejemplos, que aquí incluso en uno de los programas anteriores, el pasado lunes, habíamos hablado Sí, sobre el candidato es verdad. Presidencial del Partido Revolucionario De modo que lo Dominicano. primero que tú adviertes, Rafael, en esa rutina de búsqueda que tú tienes, es que el candidato del PRD lo que tiene son propuestas retazos, Sueltas, sueltas, y muchas de ellas contradictorias. Ajá. Pongan un ejemplo, notable. Vamos a ver. Todo el mundo recordará, y usted, amigo televidente, también, aquel video donde el candidato del Partido Revolucionario Dominicano hablaba, al ser cuestionado por los periodistas, sobre la corrupción en el país. Exacto. Él dijo, el que me gusta es fulano de tal. Le preguntan, ¿y sutano? Y él dice, no, ese no. Ese es mi amigo, ese es mi canchanchan. Sí. Que eso motivó una Y reflexión. eso motiva la reflexión que hice sobre la justicia de canchanchanes, Sí. que es justamente el concepto que yo veo, y podía sacar, y pienso que no es una cosa, un invento, sobre lo que reflejó el candidato. Sobre la administración de justicia. Una administración de justicia con excepciones. Sí. Una A discreción. justicia a discreción, y que él se la atribuye, Sí. no al estamento judicial, Eso es otro elemento. que es una cosa también muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, ese primer acercamiento que hace al problema judicial nos da a nosotros una visión, vamos a decir, de lo que está manejando ese candidato. Él ha desmentido, que fue tergiversado, dijo, en unas declaraciones de ayer o antes de ayer, y sería bueno que trajéramos el video a Ojalá para que la gente lo pueda ver. Todo el mundo lo vio y sabe que se está diciendo la verdad. Ese es un concepto. Sí. Ahora recientemente,
sobre la temática económica. El candidato del Partido Revolucionario Dominicano ha planteado que va a revertir los acuerdos de libre comercio, sobre todo con Centroamérica. Cierto. Ya lo comentábamos anteriormente. Sí, sí. Eso fue en el Diario Libre. En Diario Libre, sí. Exactamente. En la entrevista que hizo con Diario Libre. Sí. Diálogo Libre se llama. Diálogo Libre. Sí. Bueno, esto motivó toda una reacción pública de la vida económica y social del país y de algunos técnicos en el área. También lo comentábamos aquí el pasado lunes. Sí. ¿Qué nos deja dicho esto? Que habiendo sido el propio presidente quien patrocinó esos acuerdos en aquel entonces de manera atropellada, decíamos, pues ahora se está desdiciendo. Sí. Porque en el gobierno, es bueno recordar, Rafael, lo que tú estás diciendo, en el gobierno de Hipólito Mejía se firmaron esos acuerdos de libre comercio. Así fue es. En su gobierno. Claro. Y ahora plantea que esos acuerdos queden sin efecto. Que él lo va a suspender. Que lo va a suspender. Que lo va a suspender. Esa comisión la dirigía doña Sonia Guzmán, recordemos, Sonia, que fue quien dirigió la comisión que negoció esos acuerdos. Así es. Bueno, eso por un lado. En su condición de ministra de Industria y Comercio. Ministra de Industria y Comercio. Así es. Así es. ¿Qué nos está diciendo esto? Estamos en presencia de un candidato que guarda alguna coherencia en sus puntos de vista sobre la economía, sobre la justicia o sobre otros temas, o sobre la corrupción, por ejemplo. Esa es la pregunta que te haces. Esa es la primera pregunta que yo me hago. Y según voy leyendo, porque para mí esa entrevista de Diálogo Libre es importantísima en tanto revela una multitud de detalles que son controversiales sin lugar a dudas, en los enfoques y en las propuestas que él hace. Un elemento... Es bueno contar, perdón Rafael que te interrumpa, yo sé que tú vas a entrar a otro punto, de que, como tú bien decías, el lunes en la noche, que estaban aquí los diputados del Parlacén, Gedeón Santos y Manolo Pichardo, tú y yo, pues tú introducías ese tema y precisamente al día siguiente, en la mañana, el periódico Diario Libre, donde se había dado la entrevista del candidato del PRD, recogía unas declaraciones de la Asociación de Industria de la República Dominicana, presidido por doña Ligia Bonetti de Valiente, en la que decía que en absoluto, que el país no podía en absoluto romper estos acuerdos, que no debía romper estos acuerdos, y que lo que debía el gobierno es contribuir a elevar la competitividad de las empresas. Es decir, que inmediatamente la Asociación de Industria de la República Dominicana le respondió al candidato del PRD. Quería decir eso para que la gente le pudiera dar seguimiento. Así es, pero igualmente respondió también la Asociación de la Industria Eléctrica. La ADIE. ADIE. Sí. Porque él hizo también alusión, no sé si en esa entrevista o en una posterior, de que también iba a revisar las tarifas eléctricas. Sí, y rescindir contratos. Y rescindir contratos. Y aquí vuelvo a decir porque ahí vuelve lo de la justicia. El sistema exactamente lo mismo. Es decir, el sistema el concepto, vamos a decir, podemos aceptar que el estado de la energía como está funcionando en el país no es la mejor. Pero resulta, y es bueno que tomemos en cuenta eso, que lo que ha estado pasando está asociado a una medida de gobierno de ese candidato en su gobierno anterior con los acuerdos de Madrid. Es de allí de donde surgen las condiciones de las tarifas que hoy están vigentes. Y del Acuerdo de Madrid. Y del Acuerdo de Madrid. Decía que otorgó condiciones a los generadores muy especiales y de protección, que revirtió el proceso de privatización que se había hecho de las distribuidoras de energía, pagando incluso a Fenosa unos fondos que al país le salieron bastante costosos, debido a que era una empresa que estaba quebrada.
literalmente quebrada. Así es. Que dejada a su propia suerte, sencillamente iba a tener, como todos los negocios del mundo, que cerrar porque había quebrado. Así es. Entonces fíjate cómo ahora... Que quebró en su gobierno. En su gobierno quebró. Cómo entre una práctica de gobierno real, ahora estamos cayendo en un sistema de propuestas y de promesas de cosas que se van a ejecutar, que habitualmente, por eso digo de desdecirse de lo que se hacía. Y alguien decía, no nos fiemos tanto de la palabra como de los hechos. Sí, así es. Entonces, la acción de gobierno en estos casos, yo pienso que es la primera guía que debemos tomar en cuenta en ese sentido. Claro. La lucha contra la pobreza, otro elemento importantísimo, y que él ha tocado, y algunos incluso de sus asesores posteriormente. Yo no sé si tú te has dado cuenta cómo va creciendo la preocupación del candidato y de sus asesores por, digamos que, desprestigiar a Solidaridad. Es verdad, sí, es verdad. Artículos que hoy mismo en la prensa Creo nacional, que hay uno de Kiko Tabar. de Kiko Tabar, Sí. que tiene una cabecilla encima del nombre de él, que dice de que se han hecho denuncias de que ese programa está politizado. Politizado, sí. Creo que más o menos es la idea que da. Así es. Bueno, ¿quién hizo la denuncia? ¿A quién tú has ido? Creo que A gente del Partido Revolucionario Dominicano. Así es. A ellos mismos. Es decir, hacen la denuncia, las recuperan posteriormente como cosa que anda en el ambiente, que es del mismo origen de ellos, y luego se está estructurando como una preocupación ciudadana, real, ¿entiendes? Sí. Y el candidato entonces da el otro paso. Se quiere decir que no hay nada en el candidato adverso al programa Solidaridad. ¿Por qué el candidato en esa misma entrevista habla de la solidaridad esa? Despectivamente. Despectivamente, porque si yo te digo el Roberto ese, no te estoy diciendo nada agradable, claro, o que sea del aprecio. Claro. Lo que me dice a mí que sin racionalizar el concepto, la expresión es suficiente para tú entender que hay una adversidad del candidato con el programa. Y se refiere a solidaridad como a solidaridad, la solidaridad esa. La solidaridad esa. El programa Solidaridad, el programa Solidaridad de asistencia social. La tarjeta, ¿no? La tarjeta Solidaridad. Entonces, fíjate que el objetivo es que ellos han entendido que es necesario o presumen que ese programa se ha estructurado con fines políticos y que ha degenerado en un proyecto de tipo social, pero con fines políticos. Y Kiko lo plantea en su artículo hoy. Sí, así es. Así mismo es. ¿Comprende? Sí. Entonces, primera, digamos, proposición que te hacen. Hay denuncias. Segunda proposición que te hacen. Esto está politizado. Tercera proposición que está ya en curso. Es algo que hay que rechazar porque los programas sociales son para servir a la población y no para politizarlo en beneficio del gobierno de turno. Sí, que no pueden ser instrumentalizados. No pueden ser instrumentalizados. Entonces, fíjate tú cómo una línea de tipo política comunicacional, que lo que busca es convertir en un objetivo político, bajo la presunción de que la gente que tiene solidaridad es un PLDista, y lo han dicho públicamente. Y yo creo que esto es un error grave. Que además no responde a la realidad. No solamente que no responde a la realidad, porque todo el mundo sabe cómo iglesias, el PNUD y otras instituciones internacionales están participando en todo este proceso. Creo que vamos a hacer una pausa, Roberto. Vámonos a la pausa y entonces regresamos con Solidaridad inmediatamente. En ese mismo punto. De regreso aquí en Ojalá, les recordamos que estamos analizando, o más bien está Rafael Sánchez, analizando lo que él llama un discurso retazos, el discurso del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, mostrándolo y compartiendo con ustedes lo que él entiende que son las incoherencias de este discurso. Y yo quería, Rafael, nos quedamos en el tema de solidaridad. Sí, de solidaridad. Decir que ustedes en sus casas tienen que ver
el tema de los discursos, entender lo que son los discursos, las propuestas, porque se le llama discurso, en realidad es una combinación, es una suma de entre diagnóstico, ¿verdad?, propuestas, maneras de ejecución de esas propuestas, los sectores que se involucran y por supuesto los resultados que se esperan. A eso es que se le llama, a ese conjunto, ¿verdad?, se le llama discurso. Pero lo importante es que usted va a encontrar que la mayoría de los políticos tienen coincidencia, en la mayoría de los casos, no necesariamente en todos, en la mayoría de los casos tienen coincidencia en el sentido de establecer los problemas nacionales. Todo el mundo le va a decir que la pobreza es un problema, que el desempleo es un problema, que las diferencias salariales entre hombres y mujeres es un problema. La falta de estancias infantiles también es un problema, falta de oportunidades entre los jóvenes, en fin, lo que usted conoce, ¿no? Es probable que haya una coincidencia casi absoluta en los temas, el tema de los apagones, el tema de la inseguridad ciudadana, por igual. La clave está no en señalar eso, porque todos lo señalan, sino en el tipo de solución que usted ofrece. O sea, ahí es que hay que preguntarle a los políticos, ¿y cuál es la solución que usted tiene para eso? Y ver si esa solución pues concuerda con sus intereses, los suyos, los de su familia, de los negocios, y también con el andamiaje jurídico, con la Constitución de la República. Y si la solución que usted propone empeora o realmente usted está convencido de que puede mejorar. Ahí es que hay que evaluar las propuestas de los políticos. No que le diga, yo estoy en contra de la pobreza. Sí, me lo supongo, porque así estamos todos, ¿no? Yo estoy a favor de que se creen empleos. Me lo supongo también, porque así todos lo creemos, ¿no? Ahora, mi pregunta a usted, ¿cómo usted va a resolver el problema del empleo? ¿Y cuánto nos va a costar a nosotros? Entonces, ahí, este ejercicio es que está haciendo Rafael para nosotros y para todos ustedes. Adelante, Rafael, con el tema de solidaridad. ¿Qué va a hacer con la solidaridad? O sea, porque en el fondo lo que tú estás planteando, existe una tarjeta solidaridad. Claro. ¿La vas a debilitar, la vas a fortalecer, la vas a cerrar, la vas a anular? ¿Qué vas a hacer? Ahí estaba. Fíjate que por eso decía que el planteamiento del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Mejía, es zigzagueante. Y una de las nuevas vertientes de su sistema de opinión está en rescatar la idea de que solidaridad lo inventó él. Ajá. En base a la tarjeta aquella que se usó en educación, que se le daba a las madres un aporte creo que de 300 pesos. Como incentivo. Como incentivo. Para que llevaran los hijos. Eso ocurrió creo que a finales del 2002, 2003, algo por ahí. No recuerdo con exactitud. En el año 2000, en la campaña del año 2000, ¿quién hablaba de dar asistencia a las mujeres que manejaban hogares solteras? Danilo Medina. ¿Se conocía anteriormente ese planteamiento? No. En las campañas políticas, nunca. Así es. No hacía alusión precisamente a ese proceso Danilo Medina, que posteriormente esa idea se fue acomodando y se basaba quizás, porque es una de las fuentes de la que vino, de lo que estaba ocurriendo en el gobierno brasileño de Enrique Cardoso, que empezó con la bolsa escola, ¿verdad? Sí. Y que luego en el año 2002 el presidente Lula reformula ese programa, que se basaba esencialmente en eso. La convierte en Bolsa Familia. En Bolsa Familia. Que en brasileño, en portugués quiere decir beca. Exactamente. Pero ¿por qué hace la transformación? ¿Es por un capricho del presidente Lula y su equipo? No. Lo que sucede es que se dieron cuenta de que Bolsa Escola, como estaba concebida, que es lo que trataron de copiar en ese gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, era insuficiente y no aseguraba los objetivos que implicaban. Por eso entonces el presidente Lula le agrega crea una suerte de solidaridad, porque solidaridad dominicana es una copia del modelo brasileño. Así es. Que el presidente Lula lo implementa porque se dio cuenta de que la gente tenía problemas con la energía, tenía problemas con la alimentación, tenía problemas muy diversos. Entonces surge... ¿Y con la salud? Bolsa, exacto. Sí, porque la tarjeta obligaba
a que los padres se comprometieran a que sus hijos estuviesen vacunados, etcétera, etcétera. Sí, era es lo que se llama transferencia condicionada, que los organismos multilaterales han recomendado a los países de América Latina y otras partes del mundo. Exactamente. Sí, porque en México los hay. Sí, los hay. Sí. Casi todos surgen de esa primera sí. experiencia brasileña. Casi todos esos programas. Pero fíjate, lo que quiero decir es... Hay un elemento, perdón, Rafael, que hay que agregar, y es que en el caso de la Bolsa Familia, también hay muchos programas en Brasil, pero el propósito también era la ampliación del mercado, de manera que los productores locales, industriales, agropecuarios, pues tuvieran un mercado más ensanchado, porque se recuerda que Brasil era uno de los países más desiguales, con mayores niveles de pobreza, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, como una forma de apoyar a los sectores productivos, pues se hacían esas transferencias para que la gente pudiera consumir. O sea que también estaba ahí. Así es. O sea, eso, fíjate que el consumo es un resultado de la política social que se implementa en Brasil. Sí, que saca 30 millones de gente de la pobreza. Claro, porque es que lo que pasa es que también, por lo mismo que plantea Danilo, que es una concepción de que las políticas sociales pueden ser un instrumento de desarrollo de los sectores productivos. Es decir, las políticas sociales no es una curita, algo, un parche, una aspirina para un paciente enfermo al que le hemos dado golpe, un ungüento, sino que las políticas sociales forman parte de toda una estrategia de desarrollo porque dinamiza la economía. ¿Qué es lo que justamente en la estructura, el que oye a Danilo Medina puede ver? Exactamente. Un discurso económico articulado con unas políticas sociales y unas políticas institucionales. Así es. Que es la desarticulación que estoy diciendo. Que tú estás señalando. Que se ve en los planteamientos públicos que hace el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, cuando tiene un planteamiento de la justicia totalmente contradictorio con el planteamiento económico. Correcto. Es evidente en esos dos ejemplos que estamos poniendo. Ahí no hay forma de usted armonizar los dos conceptos. Y eso es grave. Aquí no estamos eligiendo que vamos a elegir quién es el que va a tumbar la pared de al lado para hacer otra cosa, ¿no? Sí. Es al capitán del barco. Es al presidente de la República, y por tanto la valoración que hay que tener, el cuidado que hay que tener es todavía mayor cuando la gente va a elegir. Claro. Y con estos ejemplos lo que queremos ver es cómo la concepción de los candidatos se va evidenciando. Un poco lo que tú estás diciendo, para tratar de interpretarte, Rafael, es que tú no puedes decir por un lado de que tú favoreces políticas de estabilidad macroeconómica con una justicia de canchanchanes. No, pero si, ejemplo, ahí tú lo tienes. Si tú quieres llevar una política económica, pero que tú por la vía judicial vas a desconocer derechos adquiridos de gente que vino aquí con unas condiciones legales a hacer una inversión, y luego tú, motus propios, porque tú lo decides, o sea, te salió no sé de dónde, vas a modificar esas condiciones sin un proceso, digamos, de negociación, de acuerdos, ¿entiendes? Entonces lo que te está diciendo a ti, que el desajuste, y probablemente esto puede ayudar un poco a entender qué pasó con lo que ahora ese mismo candidato está diciendo que va a cuidar con celos, como él dijo, vamos a cuidar con celos la estabilidad macroeconómica, lo que se perdió en el año 2003. Así es. Y 2002, 2004. Entonces fíjate cómo decisiones políticas en las que mucho tiene que ver la temperancia del candidato, la solidez que pueda ofrecer, la certidumbre que un candidato pueda ofrecer, son importantes para la estabilidad de una nación. Claro. Es decir, cuando tenemos dirigentes políticos con una fragilidad conceptual, número uno, y una fragilidad de tipo motivacional, en el sentido de que por momentos la personalidad se refleja sobre la institucionalidad como una explosión, como una bomba, puede entonces darnos a nosotros la dimensión de a quién podemos pensar para elegir. A una persona ponderada, serena, prudente, racional, o a otra persona, a un dirigente
preso, no porque sea malo en lo personal, No, porque no estamos hablando de eso. No, nunca, nada personal. O sea, no estamos hablando de desmeritar personalmente a nadie. En absoluto. Estamos hablando de los perfiles presidenciales de los candidatos que van a contender en las elecciones nacionales. Sí. Entonces, esa temperancia, esa intemperancia en los candidatos, esa proclividad al volcán emotivo, por momentos hasta cierto punto poco racional, sí es algo a tomar en cuenta en los candidatos. Claro. No es algo que se pueda tomar a la ligera. Y estos puntos que estamos señalando apuntan para allá. Si hacemos un poquito y recuperamos un poquito del baúl de los recuerdos, resultados, por ejemplo, en el año 2004 se fueron aquí más de 1.500 millones de dólares de inversiones que se habían hecho, se fueron. Se fueron 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Y tú dices, bueno, ¿y por qué se fueron? ¿Qué malos son? Es que la inversión no va a estar allí donde no hay seguridad. Claro. Y entonces, yo pienso que cuando estamos trabajando los perfiles de los candidatos, es importante que la población preste atención, no por razones emocionales o por animadversión hacia un candidato tal, sino en comparar con cierta racionalidad los puntos de vista que está enarbolando y sacar conclusiones de ello, de qué me conviene más a mí, claro, a mi familia, a mi negocio, sí, o a mi comunidad. Es de eso es que se trata. Y yo pienso que eso es vital. Sí, una decisión de tipo racional. Rafael, yo quiero que sigamos hablando de esto, porque tu reflexión no se agota ahí. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero volvemos inmediatamente con otras revelaciones para tratar de entender las políticas del Partido Revolucionario Dominicano y de su candidato. ¿Realmente hay un nuevo candidato en el PRD? Volvemos enseguida. Esta noche en Ojalá estamos acompañando aquí a Rafael Sánchez, que ha reunido una serie de informaciones, de reflexiones muy propias sobre el llamado discurso del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía. Nos decía Rafael, un poco para recapitular, de que se trata de un discurso a retazos, zigzagueante, y que su discurso actual pues nos permite entender el porqué de lo que pasó durante su administración, sobre todo aquellos últimos años que fueron terribles para la economía y para las familias dominicanas. Y yo quería decir algo, Rafael, antes que tú continuaras, y es que escuchándote, pues recordé de que el Partido Revolucionario Dominicano, en un momento determinado, en el momento de apogeo de Miguel Vargas, y sobre todo acompañando el apogeo de Miguel Vargas, pues ellos parece que recogieron el reclamo de la población de que era necesario un nuevo PRD. Así es. Parece que los asesores de Miguel Vargas, encuestas, sondeos, conversaciones con la gente, pues parece que la información le llegó de que queremos un nuevo PRD. Nos gusta el PRD, parece ser que habían recogido la información, pero tiene que ser nuevo, porque no debe parecerse a aquel viejo PRD, aquel PRD de hace poco, que tan malos recuerdos ha provocado en la población, ¿no? Y bueno, y ahí se lanza aquello del nuevo PRD, un PRD donde se buscaron figuras de fuera, pues ahí llegó Víctor Gómez Casanova, las tecnologías de la información y todo aquello, ¿no? En un momento determinado en que el actual candidato del PRD pues tenía impedimento constitucional y como tal no despertaba ningún entusiasmo lo interno. Naturalmente, una mala gestión, una gestión equivocada que no nos toca ni a ti ni a mí pues analizar esta noche, de esa idea de construir un nuevo PRD acorde con los reclamos de la gente, pues propició primero la modificación constitucional, la apuesta por una modificación constitucional, y luego el resurgimiento del viejo PRD. Es decir, el fracaso en implementar el proyecto que muchos PRDistas reclamaban de un nuevo PRD, pues le abrió la puerta de regreso al viejo PRD, al mismo PRD. Al que conocíamos siempre. Al que conocíamos siempre, y aquí está, digamos de manera gráfica,
expresado en la boleta, ¿no? Aquí tenemos de nuevo a Hipólito Mejía. Así es. Eso es lo que... Es importante, te escuchaba interesante. pero esto es lo mismo. Sí, sí, eso es lo interesante lo que tú dices, porque Miguel Vargas, desde mi punto de vista, tenía una carencia de tipo política Sí, en la asesoría, sí, que probablemente al nuevo candidato sí la tiene. sí. Allí hay equipos políticos Son un políticos. poco más avesados, Sí. más experimentados, Sí. que Miguel Vargas no tenía. Tenía tecnócratas y buenos, Sí. pero la política es una ciencia, un arte totalmente diferente, que necesita especialistas tanto como necesita para usted hacer una cirugía a un cirujano. Exactamente. Son actividades humanas totalmente diferentes. Así es. La carencia de Miguel era en ese plano para mí. El objetivo de un nuevo partido que implicaba una manera diferente de gestionar es claro, él lo planteaba así. Sí. Y como tú dices, los errores que él cometió condujeron a la emergencia que se quiere presentar como un milagro. Pero recordemos una cosa, que gran parte de ese milagro de la emergencia del ingeniero Mejía tiene mucho que ver con la resistencia interna que él mismo hizo a la facción que hegemonizaba el Partido Revolucionario Dominicano con Miguel Vargas. Así es. Cosa que pasó incluso en las congresionales, Sí, de 2010. ¿verdad? Es decir, eso lo sabemos todos los que estamos en esto. Hubo cierta labor interna de contención en ese sentido, de confrontación, que limitó el alcance de las propuestas y del logro político de Miguel Vargas. Eso es clarísimo. Sí, sí, sí. Eso es clarísimo. Bueno, pues lo que tenemos ahora es justamente ese viejo PRD que renace de las incongruencias políticas de Miguel Vargas. Que le ha permitido eso. Y una vez que sale del proceso eleccionario, pues le ha sido hasta cierto punto fácil pasar de un 90%, óyeme, yo creo que eso no se ha dado nunca, un dirigente político que tiene un 90%, como se decía que tenía Miguel Vargas, caer de esa altura a donde ha llegado ya incluso a ser sustituido como candidato del Partido Revolucionario Dominicano. La gente dice, bueno, milagro, no hay ningún milagro. Sí, Lo que hay es dificultades y carencias políticas de un lado, que del otro lado se aprovechó. Una buena idea, o sea, digamos, una información que fue bien recogida. Los PRDistas reclamaban un nuevo PRD, pero una respuesta mal ejecutada, mal gerenciada. Porque como bien tú apuntas, Vargas puede ser muy exitoso en los negocios, pero para la gerencia política se necesita otro experticio. Entonces, es el fracaso, es sobre el fracaso de esa demanda PRDista que regresa. Exactamente. ¿Entiende? Que regresa el viejo PRD. Fíjate que la gerencia que hacía Miguel Vargas, teniendo claro cómo crear el objetivo de un nuevo PRD, Sí. sin embargo, el tipo de gerencia se hacía sobre unas metodologías de tipo empresarial. Sí. Entonces, para él era fácil, como si le dijera a un obrero, sálgase de ahí, usted se me va de la empresa. Sí. Y lo hizo, porque él le quitó, por ejemplo, posiciones, se reservó un 75% erráticamente y se generó enemigos. Sí. Esos enemigos conspiraron y el otro simplemente aprovechó el error que ha cometido para copiar fuerzas políticas internas. Lo que Guido Gómez Mazara caracteriza como la rebelión de los sargentos. Provocó una insurrección por un método autoritario. Sargentos que lo tenía Miguel Vargas en la mano. Claro. Si hace una gerencia política y no tecnoempresarial, lo consigue y se mantiene. Exactamente. Y hubiera sido hoy el candidato presidencial del Partido Revolucionario Así Dominicano. mismo es. De manera que cuando tú oyes a ciertos intelectuales de aquí del patio, Sí. hablando del Sí. milagro, No hay tal milagro. no hay tal milagro. No hay tal milagro. No hay tal milagro, eso es una falsa. Sí, sí, sí. Yo pienso que a la población hay que decirle las cosas como son. Así mismo es. ¿Entiendes? O sea, lo que racionalmente explica eso es ese fenómeno, Sí, 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 sí. no es otro. Exactamente, ¿Tú Rafael. me entiendes? No hay una bendición celestial que ha bendecido a Hipólito Mejía. Eso no es verdad. Entonces, lo que tú adviertes, ese discurso zigzagueante, se debe a los temores que habrían
los mismos asesores sobre, no solo sobre el recuerdo, sino de que el candidato pueda manifestarse tal como él es. Ahí es que está lo que tú decías. Precisamente, fíjate, un discurso, lo que se llama discurso político, tiene el rumbo que tú indicas, ese candidato. Es decir, es la utopía, la tierra prometida que un político, un candidato, ofrece a su nación. Así es. Es lo que permite ilusionar a la gente sobre un futuro, digamos, posible. Ese es el primer componente de un discurso político. Claro. Si tú trabajas sobre la base de lo que él está diciendo, tú te vas a dar cuenta de una cosa, las dificultades que él tiene para ilusionar a la gente, porque hay un antecedente. Sí. Él fue jefe de Estado del Estado Dominicano, Sí. cosa que no ha sido Danilo Medina. Es verdad. Danilo Medina, incluso la posición favorable que tiene hoy, la ha construido corriendo sobre una calle de piedra por todos lados. Miguel Vargas y Danilo Medina eran lo nuevo en esta coyuntura. Era lo nuevo, Sí. porque son los que no han sido presidentes de la República. Así es. Ellos no han hecho lo que ellos piensan y que la gente pueda constatar en su ejercicio de gobierno. Así es. Si a Leonel Fernández, lo que el expresidente Mejía quiere reivindicar como una cosa nueva, celar la estabilidad macroeconómica, bueno, Leonel Fernández puede decir, no, pero yo la tengo. Porque él ha cumplido con ese objetivo Claro. a la sociedad dominicana. Él le ha dado estabilidad macroeconómica. ¿Se la devolvió? Se la devolvió después, pero ¿la devuelve cómo? Cuando recibe de la mano justo del candidato del Partido Revolucionario Dominicano la pérdida de la macroeconomía, de la descomposición de la estabilidad macroeconómica. Sí. La restablece, Sí. y devuelve el crecimiento. la pone de nuevo en crecimiento que se había perdido. Exactamente, así es. El PIB nacional cayó de 15 a 20%, Roberto. Sí. 12 o 15% de la población dominicana cayó en pobreza. Oh, sí. Millones de personas. 1,5 millones por lo Millón y menos. medio, millón y medio. Los organismos internacionales están en 1,5 millones de dominicanos. Y los ahorros de los ancianitos, de los jubilados, se devaluaron. Y las empresas de la clase media que se perdieron, que quebraron. Sí, Cientos y cientos. sí. Entonces, desde ese suelo, de ese foso en que se saca la economía, hoy, fíjate que es una de las cosas que hay que ver con cierto recelo los amigos televidentes. Cuando se habla de la pobreza hoy día, hay que tomar en cuenta un elemento. Bueno, si en el año 2003 teníamos 2 millones de pobres menos, el presidente y el gobierno de entonces, pues, lo devolvieron para la fosa. Sí. No sé si tú tenías una imagen de alguien que ponía, de que quería salir con la suya de un foso. Sí, de los cangrejos. De los cangrejos. Dominicanos que no dejan. Exactamente, entonces se alan uno con otro. Es decir, Sí. estamos trabajando sobre la base de que se perdieron eso, se va recuperando esa pobreza, de lo que Solidaridad cumple un extraordinario papel, y ahora se quiere reclamar esos niveles de pobreza que se están rescatando como una hechura del gobierno de turno, porque oposición lleva ventaja frente a quien ejerce, en las condiciones sobre todo de crisis que tenemos como ahora. Es decir, un petróleo subiendo, una economía internacional inestable, y lógicamente así es fácil hacer política, Claro. ¿verdad? Es así, Rafael. El tiempo se nos agotó. Se acabó el Yo tiempo. creo que todavía queda más sobre eso, Rafael. Pero a mí me gustaría que Gedeón y Manolo nos acompañaran Sí. próxima vez para que desmenucemos este plato. Sí, hay que comprometer a Gedeón y a Manolo, pero se van de viaje, de manera que lo tendremos no el próximo lunes, sino el otro de arriba. El otro de arriba. Pero es Bueno. bueno que tú sigas en esto, Rafael, reuniendo ese tipo de información, porque yo sé que la población te lo agradece, de que lo pongamos a pensar sobre esto, ¿no? Esa es la idea. Como tú lo acabas de hacer esta noche. Gracias, Rafael.